Bienvenidos, amados hermanos, a este su canal Hacia la Verdad. Mi nombre es John Rodríguez. El día de hoy les vengo a traer un pequeño estudio acerca de la doctrina del diezmo. Esta doctrina, muy predicada en el ámbito evangélico en la época actual, es una doctrina falsa y es una gran estafa. Por eso he titulado este estudio La gran estafa del diezmo. Bien, ¿cuál es el origen del diezmo moderno o del diezmo actual, el que conocemos hoy en día en las iglesias evangélicas o en las iglesias protestantes? Ese diezmo monetario, ese diezmo supuestamente el 10% de su salario, ya sea semanal, si usted gana semanal, ya sea quincenal, ya sea mensual, pues usted tiene que dar su diezmo a su iglesia o a la iglesia donde usted esté asistiendo. Entonces vamos a ver de dónde salió esa clase de diezmo, porque vamos a estudiar realmente cómo describe el diezmo la Biblia, cuál es el verdadero diezmo bíblico, no el diezmo que ha sido impuesto por hombres. Esta doctrina del diezmo moderno, del diezmo monetario en las iglesias de hoy, definitivamente es una doctrina de hombres. No es bíblica, no lo es. Y se los voy a demostrar. ¿Cuál es el origen del diezmo moderno? Según Wikipedia, se los voy a leer. Solo saqué unos fragmentos de lo que dice Wikipedia acerca del diezmo, ¿verdad? Y dice, la palabra diezmo en la etimología cristiana primitiva se entendía por la 10ª parte de los frutos que provienen de los campos, prados, viñas, árboles y animales. Es decir, son productos y no dinero. Las primicias eran la primera parte de los frutos o ganados que ofrecían los judíos a Dios. Fíjese que esto es Wikipedia. Los judíos. Primeramente, este diezmo era productos, no era dinero. Y segundo, era de los judíos hacia Dios. Era algo que se le ofrecía de los judíos hacia Dios. Y yo puedo añadir aquí, era según la ley. Continuamos. También Wikipedia dice, no está muy claro a partir de qué hito se haya impuesto al pueblo cristiano el precepto de pagar los diezmos. En los 3 primeros siglos en que hubo persecuciones a la iglesia, no consta que se haya introducido la costumbre de pagar décimas, ni estaban registradas entre las rentas eclesiásticas. Una vez cesada la persecución en los siglos IV y V, se encuentran algunas declamaciones de papas exhortando a los pueblos cristianos a efectuar la regalía en moneda. Ojo, papas, lo que significa que empezó básicamente en la Iglesia Católica. Empezó como un derecho a principios del siglo VI y se reputaba por obligación rigurosa el diezmar. Según un sermón de San Cesáreo, obispo de Arles, se infiere que la costumbre se generalizó a finales del siglo VI. Sin embargo, en Borgoña, en el occidente del país, en el año 585, reinando Gontrano, se celebró el concilio segundo matiscolense, en el cual se mandó por el canon quinto que se pagasen los diezmos como devengo de la iglesia. A partir de aquí, se fue extendiendo la costumbre que llegó a ser universal en todo Occidente. Bien, amados hermanos, esto lo saqué de Wikipedia. Está allí, ustedes lo pueden comprobar. Es historia. Definitivamente no hay registro que en los primeros 3 siglos de la época de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia primitiva, es decir, los primeros 3 siglos después de Cristo, nunca no hay registro de que la iglesia haya recolectado diezmos y mucho menos monetarios. Solamente a partir del siglo V o del siglo VI se empezó a exhortar a través de la Iglesia Católica que se recogieran los diezmos obligatoriamente. Hoy día, como nosotros podemos apreciar, tal vez la Iglesia Católica no recoge ya más diezmos obligatorios, pero sí recoge diezmos voluntarios. Aquí hay pruebas de ello, esto está en el internet.
donde aparece el Papa con sus obispos o cardenales, qué sé yo, que serán, tratando de recolectar diezmo para diferentes clases de obras, ¿verdad? Pero bueno, dejemos esto a un lado por el momento. Vamos a ver si es el diezmo realmente un mandato para la Iglesia de Jesucristo. Primero, vamos a estudiar el verdadero diezmo bíblico. ¿Qué era el diezmo en el Antiguo Testamento? Primero, pues ya lo habíamos visto en Wikipedia, pero ahorita lo vamos a leer en la Biblia, ¿verdad? Porque muchos de nuestros hermanos no están satisfechos, lo cual está perfectamente correcto, si uno no lo comprueba bíblicamente. Ahorita lo voy a comprobar bíblicamente. Está muy bien que ustedes exijan una prueba bíblica. Y aquí está. El diezmo eran productos de la tierra, de frutos de árboles y animales, y eso está en Levítico 27, capítulo 27, versículos 30 al 32. Y se los voy a leer. Dice así: la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Si deseas volver a comprar esa 10ª parte del grano o de la fruta que pertenece al Señor, tendrás que pagar su valor más un 20%. Cuenta uno de cada 10 animales de tus manadas y rebaños, sepáralo, es santo para el Señor. El otro punto acerca del diezmo en el Antiguo Testamento dice que esto aplicaba solo a los israelitas y dentro de la tierra de Israel. Lo vamos a ver en Deuteronomio capítulos 12, 1 y Deuteronomio capítulo 26 del 1 al 2. Se los voy a leer. Deuteronomio 12, 1 dice: estos son los decretos y las ordenanzas que debes asegurarte de obedecer cuando vivas en la tierra que te da el Señor, Dios de tus antepasados. Obedécelo todos los días de tu vida. Y Deuteronomio 26 del 1 al 2 dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Es decir, este diezmo aplicaba solamente cuando el pueblo de Israel entrara en su tierra, se posesionara de su tierra, es decir, de la tierra de la nación de Israel, y no aplicaba en otros lados, ni para otras naciones, ni para los gentiles. Como prueba de ello, podemos ver que durante el desierto, obviamente, pues Israel no diezmó. Otro punto es que el 10% era muchos de nosotros lo conocemos como el diezmo, pero en realidad son los diezmos, porque no era un solo diezmo en el Antiguo Testamento, eran varios. Y les voy a dar los ejemplos. El primer diezmo era un 10%, obviamente, para los levitas y era recolectado anualmente. Este diezmo era para el sustento de los levitas. Cuando ellos posesionaron la tierra de Israel, fue repartida por tribus. Pero la tribu de Leví, la cual estaba designada para trabajar en el templo, no se le repartió tierras. Es decir, eran personas, los levitas eran personas que no tenían heredades, que no tenían posesiones, que el único trabajo de ellos era el trabajo del templo. Por consiguiente, Dios proveyó para ellos el 10%, no de dinero. Escúcheme bien, el 10% de productos de la tierra, de frutos de frutos de árboles y animales, para el sustento de los levitas, y era recolectado anualmente. Había otro 10% que también era recolectado anualmente y que se debía llevar a Jerusalén para ciertas fiestas o para cierta fiesta determinada. Ese diezmo era para llevarlo a Jerusalén, era el diezmo festivo, por decirlo así. Y como eran alimentos, eran productos de la tierra, eso también se consumían entre el pueblo, entre todos, ¿verdad? Vamos a verlo, está en Deuteronomio 14,
verso 23. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tu rebaño y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Había otro diezmo que era prácticamente el diezmo que pagaban los levitas. Del diezmo que ellos recibían, de ese diezmo tenían que apartar otro, el 10%, es decir, el diezmo del 10% lo tenían que apartar ellos, los levitas. Vamos a verlo en Números 18:26. Da las siguientes instrucciones a los levitas: cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he asignado como su porción, entreguen una décima parte de ellos, un diezmo de los diezmos, al Señor como ofrenda sagrada. Fíjense bien, los levitas eran los únicos que recibían los diezmos, levitas o sacerdotes, y a su vez los mismos levitas, ellos tenían que también diezmar, no como hoy día que los únicos que diezman son los del pueblo, y más los pastores no diezman. Algunos sí, pues eso es lo que dicen, algunos no. Bien. Había otro 10% para los pobres, y este diezmo era recolectado cada 3 años. Deuteronomio 14, 28, 29 y Deuteronomio 26 del 12 al 13. Deuteronomio 14, 28 al 29 dice: al final de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus, y también a los extranjeros que vivan en medio de ti, a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. Y Deuteronomio 26 del 12 al 13 dice: cada 3 años tienes que ofrecer un diezmo especial de tus cosechas. Ese año del diezmo especial, todos los diezmos serán para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, para que tengan suficiente comida en tus ciudades. Entonces, en la presencia del Señor tu Dios, tendrás que declarar: tomé la ofrenda sagrada de mi hogar y se la entregué a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, tal como me lo ordenaste. No desobedecí ni olvidé ninguno de tus mandamientos. Tengan en cuenta, amados hermanos, estos diezmos y el por qué o el para qué se utilizaban estos diezmos. Vuelvo a repetir, estos diezmos no eran dinero. Estos diezmos no eran dinero, estos diezmos eran productos de la tierra, frutos de los árboles o animales. Uno de esos diezmos era recolectado para el sustento de los levitas, quienes no tenían ni trabajo, ni tierras, ni posesiones, ni nada. La única porción que Dios designó para ellos fueron esos diezmos, pero ellos a su vez tenían que pagar los diezmos también. El otro 10% era para las festividades, días sagrados, días cada año se reunían en Jerusalén para ciertas fiestas, y allí era donde tenían que llevar esa décima parte de sus ganados, del fruto de la tierra, etcétera, etcétera. Y era para que prácticamente se consumiera entre todos delante del Señor en esas festividades, para honrar a Dios con ello, ¿verdad? Y el otro 10% que se recolectaba cada 3 años era para los pobres, que incluía a los levitas, que no tenían tierra, ni posesión, ni trabajo, ni nada, solo trabajaban en el templo. Incluía a las viudas, incluía a los huérfanos, incluía a los extranjeros, en fin, todos los pobres. ¿Para qué? Para que hubiese alimento suficiente para todos. Digo que tengan en cuenta los motivos de este diezmo, o el propósito de estos diezmos, para poderles decir en el Nuevo Testamento cómo se puede aplicar, o cómo se aplica, o cuál verdaderamente era el propósito de Dios con estos diezmos. Otro punto del diezmo en el Antiguo Testamento es que los pobres estaban exentos de diezmar, y ese diezmo se dejaba en las ciudades. Es decir, los pobres nunca diezmaron. Aquellos que no tenían posesiones no diezmaban, a no ser los levitas, que recibían un 10%. De ese 10% tenían ellos que diezmar, porque ellos lo recibían anualmente. En cambio, los pobres lo recibían cada 3 años. Ellos no debían
o no estaban obligados a diezmar. Y el otro punto, obviamente, ya les había dicho, no era en dinero. El diezmo, los diezmos no eran en dinero. Y muchos de los pastores hoy en día, o de los que defienden el diezmo monetario en las iglesias del día de hoy, se atreven a decir que en ese entonces no existía el dinero, pero es totalmente falso. En ese entonces ya existía el dinero y era conocido como el oro o como la plata. Y lo vamos a ver en Deuteronomio 14, del 24 al 25. Dice: ahora bien, cuando el Señor tu Dios te bendiga con una buena cosecha, podría suceder que el lugar de adoración que Él elija para que su nombre sea honrado te quede demasiado lejos para llevar tu diezmo. En ese caso, puedes vender esa décima parte de tus cosechas y manadas, poner el dinero, escúcheme bien, poner el dinero en una bolsa y dirigirte al lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Allá no le iba a entregar el dinero, allá cerca al templo o cerca donde vaya a ofrecer el diezmo, tenía que volver otra vez con ese dinero a comprar las cosas para ofrecerlas como diezmo. Es decir, nunca fue en dinero, pero ya existía el dinero. ¿Me explico? Retomando, el diezmo eran los productos de la tierra, Levítico 20:30, frutos de los árboles también, 27:30, Levítico 27:30 también para frutos de los árboles. Está ahí, dice: la décima parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. Y animales o ganado, Levítico 27:32 dice: cuenta uno de cada 10 animales de tus manadas y rebaños y sepáralo, es santo para el Señor. Ahora sí, Jesús y el diezmo. ¿Será que enseñó Jesús que sus discípulos o su iglesia debían diezmar? La respuesta es un rotundo no. Cualquiera que diga que el diezmo en dinero es o aplica a la iglesia de Jesucristo, está mintiendo, porque nuestro Señor Jesucristo no enseñó que el diezmo se debía recoger de los gentiles o de la iglesia o de sus discípulos. No lo exigió jamás, jamás. No hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que pueda probar que el 10% se debe dar a los pastores, a la iglesia, y mucho menos que sea una ordenanza o una ley que nosotros como iglesia tengamos que cumplir. No lo hay. Nadie, cualquiera que se ponga a decir que sí, es un falso, es un mentiroso. De hecho, me atrevo aquí públicamente a denunciar a aquellos pastores, a aquellos evangelistas, a aquellos maestros, a aquellos profetas, a aquellos líderes que predican el diezmo como obligación para la iglesia de Jesucristo. Los denuncio porque son estafadores y son ladrones haciendo mercadería de la fe. Son unos ladrones. Ladrones. Bien, continuemos. Diezmo en el Nuevo Testamento. Algunos argumentan que Jesús sí mencionó el diezmo. Claro que Jesús mencionó el diezmo. Vamos a verlo en Mateo 23:23. Jesús no está dirigiendo a sus discípulos, no se está dirigiendo a sus discípulos. Claro que lo mencionó, pero no lo mencionó hacia sus discípulos. Lo mencionó hacia los escribas y fariseos que aún continuaban bajo el antiguo pacto, porque recuerden, el templo todavía existía, el templo de Jerusalén, todavía los judíos estaban bajo el antiguo pacto. De hecho, Jesucristo mismo estaba bajo la ley, cumplió todos los requisitos de la ley, porque eso todavía no había empezado el nuevo pacto. Jesús todavía vivía y siempre que se hablaba de diezmo se dirigía era referente a los escribas y a los fariseos. Jamás nombró a ningún gentil, jamás nombró a sus discípulos, ¿verdad? De hecho, lo nombraba simplemente refiriéndose a ellos, pero reprochándoles de que se querían justificar porque ellos pagaban el diezmo
¿verdad? Pero que dejaban lo más importante a un lado. Jesús también mencionó que el diezmo no era dinero. Vamos a verlo, Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjese muy bien, analicemos este pasaje, queridos hermanos. Mire cómo les reprocha a los escribas y los fariseos y les llama hipócritas. Si una persona, como por ejemplo yo lo acabo de hacer, empieza a denunciar a esas personas estafadoras, a esas personas ladronas, a esas personas hipócritas, de frente, lo primero que el pueblo del Señor va a decir es: oh, ese hombre no tiene el amor de Dios en su corazón. Ese hombre está hablando con odio, está hablando con ira, qué sé yo. No. Fíjese, hermanos, cuando hay que enfrentar a la hipocresía, cuando hay que enfrentar lo erróneo, cuando hay que enfrentar lo falso, Jesucristo nos dio ejemplo de cómo hacerlo. Directamente, no era hipócrita, no permitía la hipocresía. Les dijo: vosotros escribas y fariseos hipócritas, denunciándolos a ellos, porque diezmáis. ¿Qué era lo que diezmaban? No era dinero, la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, los fariseos, los escribas, se justificaban y decían que ellos eran justos y se creían que Dios estaba con ellos simplemente porque cumplían ciertos preceptos de la ley, como por ejemplo el diezmo de productos, no de dinero. Pero dejaban a un lado el verdadero propósito del diezmo. Recuerden lo que les dije hace poco. Les dije, tengan en cuenta cuál era el propósito del diezmo en el Antiguo Testamento. El propósito del diezmo era mantener a los levitas que no tenían otra manera de sustento. ¿Cómo le puedo explicar yo? Otro objetivo de ese diezmo era que todos en esas fiestas solemnes en Jerusalén pudieran compartir delante del Señor, pudieran hacer esas ofrendas delante del Señor, y ellos mismos comían de esos diezmos. Y el otro diezmo era para los pobres. Entonces, ¿cuál era el objetivo del diezmo? Lo que estos escribas y estos fariseos habían dejado a un lado. ¿Qué quiere decir? Que lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo simplemente por cumplir una ley, más no porque sabían cuál era el propósito, más no porque lo hacían de corazón, y dejaban a un lado el verdadero propósito del diezmo. ¿Cuál era? La justicia, la misericordia y la fe. Acordarse del pobre, acordarse del necesitado, que haya igualdad. Pero ellos simplemente se preocupaban por lo externo. Por eso Jesucristo trató tan fuerte a los fariseos, por hipócritas. Hoy en día en las iglesias hay cantidad de fariseos, amados hermanos. Y yo se los digo a aquellos pastores, a aquellos líderes, a aquellas personas que con hipocresía enseñan falsas doctrinas, falsas enseñanzas, enseñan mandamientos de hombres. Se lo digo con todo el amor del Señor: arrepiéntanse, dejen de ser religiosos como los fariseos, como los escribas. Continuamos con el diezmo en el Nuevo Testamento. Bueno, y me podrían decir ustedes, ¿y qué de Lucas 18 del 11 al 13, donde también se nombra el diezmo? Bien, también este pasaje hace referencia a un fariseo y no a un discípulo. Este pasaje condena el solo hecho de justificarse por obras. El publicano en este pasaje, en cambio, salió justificado ya que no puso su confianza en las obras como el fariseo. Es decir, fue justificado por la fe y no por las obras de la ley. Vamos a leerlo. Dice: el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos.
En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador». Continuemos. La iglesia y el diezmo. Ya vimos que nuestro Señor Jesucristo jamás ordenó la recolección del diezmo para sus discípulos. Sí mencionó el diezmo, pero siempre en referencia a fariseos o escribas y para reprocharles su hipocresía y su dureza de corazón. En la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, que empezó con los apóstoles, ¿verdad? Y con los discípulos de Jesucristo, dice la pregunta: ¿se enseñó a dar los diezmos en la iglesia del primer siglo? ¿Enseñaron los apóstoles a diezmar? Vamos a ver qué nos dice la palabra. No, es un absoluto y rotundo no. No enseñaron a recolectar diezmos, y mucho menos diezmos monetarios o de dinero. Bien, ahora vamos a ver el diezmo en el Nuevo Testamento. Volvemos a repetir, fue mencionado por Jesús, pero refiriéndose a escribas y fariseos, los cuales aún continuaban bajo el nuevo pacto. Ya lo vimos, Mateo 23:23, Lucas 18, del 11 al 13. Según la historia de la iglesia primitiva, no hay registro que los diezmos fueran exigidos, y mucho menos del salario o dinero de las personas. Otro punto: se recogían ofrendas voluntarias para repartirlas entre los hermanos más necesitados. En Marcos 10, 17 al 22, Jesús le dijo a un hombre rico que vendiera todas sus posesiones y que se lo diera a los pobres. No dijo el 10%, sino que todo. Y no dijo que se lo diera a él o a sus discípulos, sino que se lo diera a los pobres. Aquí quiero dar un pequeño testimonio. Bueno, no testimonio, voy a contar algo que me sucedió, ¿verdad? En uno de mis videos, de los videos que yo he publicado, hubo una persona que hizo un comentario. Yo respondí a ese comentario atacando precisamente a aquellas personas religiosas, líderes religiosos, que predican acerca del diezmo y que roban y hacen mercadería de la fe, cobrando un diezmo que no les corresponde a ellos cobrar. Y un pastor me contestó, un pastor, no sé de dónde era, creo que era del Salvador, del país El Salvador, ¿verdad? Él me contestó y me dijo que lo que pasaba era que yo era un hombre muy avaro y yo no quería soltar el dinero, que no estaba haciendo caso a lo que Jesús enseñaba cuando enseñó acerca del joven rico. Y me dijo: usted es como el joven rico. Jesucristo le dijo que vendiera todo y usted no quiere dar ni el 10%. Entonces yo le dije: un momentico, deje de ser hipócrita y deje de ser ladrón y estafador, porque esto, lo que usted me está diciendo, es totalmente falso. Primeramente, Jesucristo sí mencionó a un joven rico. De hecho, Jesucristo le dijo a ese joven que era rico: vende todo lo que tengas, todas tus posesiones, pero le dijo: dalo a los pobres. No le dijo: dáselo al pastor, no le dijo: dáselo a los fariseos, no le dijo: dámelo a mí, no le dijo: dáselo a mis discípulos. No, dijo: delo a los pobres. No fue el 10%, sino que fue todo lo que él tenía para los pobres. Jesucristo siempre enseñó en los evangelios, y esto nos enseñan las iglesias porque no les conviene. Jesucristo siempre enseñó que no debemos amar al dinero y que debemos despojarnos de todo lo que tenemos, pero no para dárselo al pastor, no para dárselo a la iglesia. Bien claro lo especifica: para los pobres, para los pobres. ¿Cuándo se ha predicado eso en las iglesias? Jamás, porque no les conviene. Y si alguien lo ha predicado, amén. Gloria a Dios por ese pastor o por esa persona o por ese líder que haya predicado eso. Porque nosotros, el dinero que Dios nos da a nosotros, todo lo que nosotros somos, le corresponde al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que nos lo provee, Él es el que nos lo da.
Y definitivamente no debemos dar ni un 10 ni un 20, debemos darlo todo. Debemos dar de lo que Dios mismo nos ha dado. ¿Para qué? Para los pobres, amados hermanos, no para el pastor, no para el sacerdote, no para el obispo, no para el evangelista. No, mis amados hermanos, eso no lo enseña la Biblia. Despierten, despierten y salgan del engaño de este sistema religioso. Es un sistema religioso creado desde la Iglesia Católica y seguido aún por el protestantismo y por las iglesias evangélicas. Hoy en día nada más es, bueno, no quiero entrar más en polémica, porque vi un video acerca de una supuesta pastora, entre comillas, diciendo una cantidad de estupideces, Dios me perdone por lo que estoy diciendo, porque en realidad no tiene nada que ver con el verdadero evangelio, no tiene nada que ver con lo que Jesucristo enseñó. Si nosotros nos decimos llamar cristianos, si nosotros nos decimos ser discípulos de Jesucristo, pues nosotros tenemos que obedecer a Jesucristo. Nosotros ya no estamos bajo la ley, ya no nos tenemos que circuncidar, no tenemos que dar el diezmo, no tenemos que guardar ciertos preceptos que guardaban los judíos bajo la ley, porque Jesucristo creó un mejor pacto. Ahora ya no tenemos que obedecer a la ley, ahora tenemos que obedecer a Jesús, a sus mandamientos. Dios Padre, el Padre Celestial, siempre dijo, o por lo menos las 2 veces que se apareció a los discípulos, a los apóstoles, dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Marcos 10 del 17 al 22, vamos a leerlo, dice: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno, pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero ¿a quién? Entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amados hermanos, no nos debe doler dar para los pobres. Pero ¿ustedes en realidad creen que debemos dar el 10% de lo que ganamos para ladrones y para estafadores que viven mejor que cualquiera de nosotros en mansiones, con jets privados? Los más descarados tienen jets privados, tienen mansiones, tienen barcos, tienen aviones, como Kenneth Copeland. Tienen inclusive aeropuerto privado. ¿Qué es eso, amados hermanos? Jesucristo nunca enseñó esas cosas. Todo lo contrario, los discípulos, los apóstoles, los discípulos de Jesucristo en Hechos de los Apóstoles, amados hermanos, dice que vendían todas sus posesiones y tenían todas las cosas en común. Nadie decía ser suyo nada. Nadie se apegaba a nada. Todo el mundo era igual, todo el mundo tenía lo mismo, todo el mundo, y el que estaba necesitado, para eso eran las ofrendas, para ayudar al que estaba necesitado y para que hubiese igualdad siempre en todos los hermanos. Ladrones, pastores ladrones, evangelistas ladrones, líderes ladrones. Y fíjese, ellos predican acerca de Malaquías capítulo 3 y le meten miedo al pueblo diciendo que nosotros, los del pueblo, somos los ladrones. Amados hermanos, despierten. ¿Quiénes son los ladrones? ¿Quiénes son los ladrones? Los pastores, los que exigen el diezmo como una ley. Aún los que predican el diezmo como voluntario tampoco están supuestos a predicar una tarifa. Y se los voy a demostrar por qué. Se los voy a demostrar por qué. Fíjese, el diezmo en el Nuevo Testamento,
Si el diezmo hubiese sido para la iglesia, se hubiese demandado a los gentiles en el año 50 después de Cristo, en el concilio de Jerusalén. Eso está en Hechos 15. El concilio de Jerusalén se celebró precisamente porque habían judaizantes que querían que los gentiles también cumplieran con ciertos preceptos de la ley, como por ejemplo la circuncisión. Pablo y Bernabé no estuvieron de acuerdo, así que decidieron enviarlos a Jerusalén para que hablaran con los apóstoles y ancianos sobre esto. La decisión unánime de los apóstoles y ancianos fue el no inquietar a los gentiles creyentes con mandatos de la ley judía, sino solamente que se abstuvieran de alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Eso está en Hechos 15, del 22 al 35, y se los voy a leer. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Así es, amados hermanos, en ese concilio donde se pudo haber establecido el diezmo, si en realidad fuese para la iglesia, nunca se estableció. De hecho, lo que dijeron es que los gentiles convertidos al cristianismo y aún los mismos judíos convertidos al cristianismo no tenían que cumplir la ley judía, que incluía la circuncisión, que incluía los diezmos, que incluía muchas otras cosas, ¿verdad? Simplemente les dieron unas pequeñas exhortaciones acerca de la comida, ¿verdad? Y obviamente de inmoralidad sexual. Bien, en 2 Corintios capítulo 9, del 6 al 15, ¿sí? Las ofrendas colectadas por Pablo eran para las necesidades de los creyentes, eran voluntarias y de acuerdo a lo que cada quien quisiera dar con alegría. No había una tarifa determinada, no había un porcentaje determinado, era según ellos habían sido prosperados, era según lo que ellos habían propuesto en su corazón y era según lo que voluntariamente ellos quisieran dar alegremente, sin ser una carga para ellos, como hoy en día para muchos es una carga el diezmo, porque no es para la iglesia ni es un mandato que debemos seguir en la iglesia de Jesucristo. Estas ofrendas ni siquiera eran para Pablo, imagínense. Ni siquiera eran para Pablo, ni los apóstoles ni los ancianos. Estas ofrendas eran para todo creyente que estuviera en necesidad, en este caso, los creyentes en Jerusalén. Vamos a ver 2 Corintios 9, del 6 al 15, que dice: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Escuchen, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Pero ¿da a quién? No al pastor. Da a los pobres. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten.
Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Para qué habrá de sobra? ¿Para hacernos más ricos? No, para compartir con otros. Como dicen las escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad. ¿A quiénes? ¿Al pastor? No, a los pobres. Sus buenas acciones eran recordadas para siempre. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. ¿Para qué van a ser enriquecidos? Para tener más dinero, para tener más propiedades, para comprarse aviones, para comprarse su propio aeropuerto, para comprarse limusinas, para comprarse... No, ¿para qué iban a ser prosperados? ¿Para qué iban a ser enriquecidos en todo sentido? Para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfará las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo o al Evangelio de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso, que no puede describirse con palabras. ¡Qué hermosa palabra! De verdad, me llega al corazón este pasaje. ¿Cómo era en la iglesia del primer siglo? ¿Cómo eran de dadivosos, de generosos? Aquellos que tenían, que podían. ¿Y para quiénes? No para los apóstoles, no para los fariseos, no para el sacerdote, no para el pastor o los ancianos, no. Eran generosos con los que lo necesitaban, con los pobres, amados hermanos. Debido a eso, los pobres oraban a Dios en agradecimiento, dándole la gloria a Dios. Y dice que todo esto lo daban con alegría. Todo esto lo daban con alegría, amados hermanos. Eran generosos y debido a su generosidad eran prosperados a su vez para que siguieran dando, no para que se volvieran y acumularan más riquezas, porque Jesucristo mismo enseñó que no podemos servir a dos señores, o a Dios o a las riquezas. No los podemos servir a los dos al mismo tiempo. Si Dios nos prospera, no es para acumular riquezas aquí en la tierra. Si Dios nos prospera, es para sembrar en el pobre, para ayudar al necesitado, para ayudar a la viuda, para ayudar al huérfano, para ayudar al pobre, a cualquiera que lo necesite. No es para nosotros, amados hermanos. El dinero que Dios nos provee es para repartirlo, para compartirlo. Es para compartirlo. Este es el verdadero evangelio. Mire, dice, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes al evangelio de Cristo o a la buena noticia de Cristo. Ese es el evangelio, amados hermanos. Ese es el evangelio. Obedecer lo que Jesucristo enseñó. Y Jesucristo siempre enseña que nos debemos despojar de todo lo que tenemos. ¿Pero para qué? Para darlo al necesitado, para darlo al pobre. No para dárselo a un pastor que mantiene con sus 5, 6, 7 carros, una casa de 3, 4 pisos, grandísima, con todos los lujos necesarios en sus cocinas, con su ropa, todos bien vestidos, todos como si fueran ricos, como si fueran millonarios, dándose el lujo de ir a vacacionarse 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces al año, una familia grande de pastoral yéndose a vacacionar. Para eso es la prosperidad del Señor. No, la prosperidad de Dios es para darlo a los pobres. Yo salí de una iglesia, amados hermanos, que de todo se preocupaban, menos de los pobres.
Éramos unos 60 máximo, éramos 60 personas en esa congregación, pero el lugar en el que se congregaban es rentado y caben aproximadamente unas 200, 300 personas cómodamente. Y siempre andaban pidiendo diezmos, primicias, ofrendas, promesas al pueblo, que dizque porque no les alcanzaba para pagar la renta, ni los servicios, ni la luz. Yo mismo les sugerí, ¿por qué entonces no conseguimos o no consiguen un templo o un edificio más pequeño que puedan pagar? Porque no somos muchos y así no se le pone tanta carga al pueblo. La respuesta de ellos fue que no, que Dios les había prometido que ese templo se iba a llenar y que, mejor dicho, y que entregar eso sería una derrota, eso sería darle la victoria a Satanás y que yo no sé qué. Pues, amados hermanos, yo no sé, pero yo siempre, y yo reconozco y sé que mis hermanos, aquellos que aún quedaron allá, también reconocen lo mismo. Se le coloca y se le pone carga a la gente que no puede llevar. Se le coloca una carga tan tremenda por algo que no tienen que dar. No tienen que dar, para eso no tienen que dar, amados hermanos. Para eso no tienen que dar. No basta con las ofrendas. Ahora exigen diezmos, ahora exigen primicias, ahora inclusive exigen que hagan ventas afuera del supuesto templo, del edificio, para poder sustentar supuestamente la obra. Pero en cambio sus pastores muy acomodados con sus carros, sus viajes, su casa, todo muy bonito, todo muy gentil, todo muy genial. Pero ¿y la iglesia qué? ¿Y los pobres qué? ¿Exigiéndole al pobre que diezme? ¿Exigiéndole al pobre que dé más de lo que tiene que dar? ¿Qué es eso, amados hermanos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Seguimos. Diezmo en el Nuevo Testamento. Otro de los argumentos que muchos que predican el diezmo o que defienden el diezmo para la iglesia, otro de los argumentos que dicen es que, bueno, que el diezmo pues obviamente no empezó bajo la ley, que anteriormente, antes de la ley, pues los patriarcas, algunos de los patriarcas también diezmaron, ¿no? Dan el ejemplo de Abraham, que le dio el 10% al sacerdote Melquisedec, ¿verdad? Dice, pero si los patriarcas diezmaron antes de la ley, de que la ley fuese establecida. Bueno, en el caso de Abraham, solo se relata que dio una sola vez, dio el 10%, y no fue de sus ganancias o de su tierra, no, fue de un botín de guerra. Fue voluntario y nunca se menciona que lo haya seguido dando después. En el caso de Jacob, que hizo un voto o un pacto con Dios, que fue voluntario, pero fue con una condición. Si Dios lo bendecía, él iba a dar el 10%. Y no hay registro que Dios haya aceptado tal trato, ni que Jacob hubiese dado los diezmos. Solamente fue las palabras del pacto o el voto que él hizo. Además, si esto fuese así, que porque entonces antes de la ley hubo alguien que diezmó, entonces también tendríamos que circuncidarnos, porque esto también se hacía antes de la ley, pero pasó a ser un mandato de la ley después. Nosotros, amados hermanos, no estamos obligados ni a circuncidarnos, ni a pagar diezmos, ni a judaizar. Nosotros somos gentiles, nosotros somos miembros de la familia de Dios, somos la Israel espiritual, pero no tenemos ni estamos bajo la ley. Debemos simple y sencillamente obedecer a nuestro Señor, a nuestro amo, a Jesucristo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Y Él y sus apóstoles enseñaron que debemos dar con abundancia, pero para los pobres, no para enriquecer a esos lobos rapaces, ladrones, hipócritas, estafadores, de todos los pastores que predican el diezmo, porque eso es lo que son, ladrones. Y si usted, amado hermano, está en una de esas iglesias, es mejor, mi consejo, salga de allí o no siga dando los diezmos, porque en realidad hay tantas doctrinas hoy en día que se están predicando en las iglesias
tan falsas. Yo ya he publicado un par de videos acerca de esas falsas doctrinas. Este es otro video de una falsa doctrina, que es la del diezmo. Tengo pensado uno o dos más acerca de falsas doctrinas que nosotros mismos las hemos aceptado por años. Tal vez hemos crecido en el evangelio o han crecido en el evangelio y se les ha enseñado desde pequeños eso y creemos que es verdad, pero en realidad no lo es. Este es mi propósito con estos videos. Que ustedes, amados hermanos, a nivel mundial, abran los ojos. Ustedes mismos estudien la palabra. Ustedes mismos no traguen entero todo lo que les enseñan los pastores, porque es que enseñan a veces cosas que no son. Yo creo que hoy en día ya ni son cosas pequeñas, enseñan herejías grandes. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió que iban a llegar falsos profetas y falsos maestros. Y muchos de esos falsos profetas y falsos maestros están ya metidos en nuestras iglesias. Bien, otro argumento, el más famoso y el que da más miedo, es el que siempre todo pastor, ladrón, lobo rapaz, hipócrita, estafador, que predica el diezmo, este es el preferido, este versículo es el preferido de todo pastor que predica sobre el diezmo. Malaquías 3, versos del 8 al 10. Vamos a ver si lo podemos leer acá. Sí, Señor, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este pasaje es el preferido. Y con este pasaje le meten miedo a los hermanos, a los del pueblo. Amados hermanos, yo fui testigo en la iglesia de la que yo salí. Personas que ya supuestamente habían asistido a institutos bíblicos, de 3, 4 años asistiendo a institutos bíblicos, atreviéndose a decir que no se le debería dar privilegios a un hermano en la iglesia si no diezmaba, porque si no diezmaba era un ladrón, y que cómo una persona que era ladrón podía tener un privilegio en una iglesia. Déjeme decirle, amados hermanos, que los ladrones no son los que no diezman. Los ladrones de hoy día son aquellos pastores, aquellos líderes que cobran el diezmo. Ellos son los ladrones. Ladrones. Y lo vuelvo a repetir. Ladrones, hipócritas. Arrepiéntanse más bien. Arrepiéntanse y hagan las cosas correctamente. Dios tenga misericordia de nosotros, amados hermanos. Bien, antes de esto, quisiera en este pasaje de Malaquías, quisiera tocar unos cuantos puntos. Primeramente, Dios reprocha exclusivamente a la nación de Israel. Esto no es para la iglesia. Fíjese, a la nación de Israel. El otro punto que quería resaltar de este versículo es el alfolí. El alfolí dice: traigan sus diezmos al alfolí. No al templo, al alfolí. El alfolí era una especie de granero o una bodega donde se guardaban las ofrendas, diezmos y animales. Y dice: haya alimento en mi casa. No dice haya dinero en mi casa, no, dice haya alimento en mi casa. Bueno, el tercer punto era alimento y no era dinero. Así es que si un día un apostolobo o un supuesto apóstol, autoproclamado apóstol de hoy en día, falsos maestros y falsos profetas, o un evangelista o un pastor o un líder le predique y le saca este versículo, usted tiene toda la autoridad bíblica de decirle: discúlpeme, pero el ladrón es usted. No se dejen engañar, amados hermanos. Jesucristo mismo nos manda a no dejarnos engañar. No nos dejemos estafar. No nos dejemos robar de inescrupulosos, lobos rapaces, falsos maestros, hipócritas. No nos dejemos robar
de ese sistema religioso que quiere exprimirnos hasta donde ya no hay más. Ese dinero que usted tiene reservado para el diezmo, para la iglesia, mejor délo a los pobres. Vaya a la calle, amados hermanos, ahorita que va a empezar el frío aquí en Nueva York, vaya a la calle y mire cuánta gente hay necesitada. Cuánta gente pasando hambre, mire Venezuela cómo está. ¿Cuánta gente no necesita? Aún su vecino puede estar en necesidad y usted pudiéndolo ayudar. Aún su familia. Una vez, amados hermanos, mi hermano me exhortó porque yo no estaba enviando dinero para mi madre. Aunque yo le dije a él, y es cierto, yo no me alcanzaba para enviarle a mi mamá. Pero bien que sí me alcanzaba para dar ofrendas y diezmos en la iglesia. Amados hermanos, ¿qué es eso? Si su madre, si sus familiares están en necesidad, mejor ayúdenlo a ellos. Yo le pedí perdón a mi hermano porque yo le dije, no, eso no aplica para mí. Pero sí, hermano, sí aplicaba para mí. Porque aunque no me alcanzaba, aunque no tenía lo suficiente, sí podía sacar cualquier peso que sacara. Era una ayuda para mi mamá. Y yo puedo decir que el Señor mismo fue el que me redarguyó y el Señor mismo, mi Señor Jesucristo, fue el que me redarguyó. A través de lo que pude leer en los evangelios, me di cuenta, aunque había leído los evangelios cantidad de veces, amados hermanos, llevo mucho tiempo estudiando la Biblia, pero no había caído en cuenta de muchos detalles que son demasiado importantes para dejarlos a un lado, amados hermanos. Este detalle del diezmo, esta doctrina del diezmo es totalmente falsa. Ese dinero, denlo a los pobres, denlo a sus familiares que lo necesitan, porque la palabra de Dios dice que el que no provee para los suyos, especialmente los de su casa, ha negado la fe. Ayude mejor a sus padres, honre a sus padres, ayude a sus hijos, ayude a sus hermanos. Gracias al Señor he podido, poco, pero he podido ayudar a mi mamá, he podido enviarle a mis hijos que están lejos, ¿verdad? Porque yo mismo estoy aprendiendo aún, porque es que nos han engañado de tal manera. Y hasta ahorita vengo a abrir los ojos, amados hermanos. Y por eso yo quiero que ustedes también abran los ojos. Ustedes también lo abran. Ayuden más bien. En vez de estar metido en la iglesia, en vez de estar ¿para qué? Para enriquecer a los pastores o para qué sé yo, para qué utilizan ese dinero. Ni siquiera a los pobres ayudan. Más bien usted mismo con su propio dinero vaya, ayude a los pobres. Ahí usted está sembrando en abundancia en los pobres. Porque Jesús decía, me viste sediento y no me diste de beber. Porque Jesús decía, me viste hambriento y no me diste de comer. Porque muchas veces nosotros cerramos nuestro bolsillo al pobre, al necesitado. Y aunque nosotros mismos seamos pobres, de lo poco que tenemos, saquemos una parte. Dice la palabra de Dios, el que tenga 2 camisas, quédese con una y dé una a un pobre. Tenemos que compartir lo que Dios nos da, amados hermanos. Tenemos que aprender a compartir, pero no con los ladrones hipócritas de los pastores, sino con los pobres, con los necesitados. Continuemos, amados hermanos. Bien, otro argumento de aquellos que predican el diezmo para la iglesia. Toman Hebreos capítulo 7, versículo 8 específicamente, donde habla que el diezmo lo recogen aquí, hombres terrenales, hombres mortales. Pero resulta que en este capítulo se menciona el diezmo para probar un punto, para probar que el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio levítico. Por lo tanto, el sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, es superior al sacerdocio del antiguo pacto. Cuando habla de que aquí se recogen los diezmos o de que aquí recogen los diezmos hombres mortales, se debe tener en cuenta que cuando se escribió el libro de los Hebreos, todavía existía el templo y todavía estaba el orden sacerdotal y todavía estaban bajo el antiguo pacto porque seguían recogiendo los diezmos. ¿En qué? No en dinero, en productos,
¿verdad? Dice, debemos tener en cuenta que en el tiempo que se escribió el libro de los Hebreos aún estaba el templo de Jerusalén y se refería a sacerdotes del templo, que eran los que recibían los diezmos de los judíos. ¿Ok? Pero ese mismo, da la casualidad que ese mismo capítulo de Hebreos 7 derriba completamente la idea de que el diezmo se deba dar hoy en día. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 7, verso 11 y verso 19 nos enseña que la ley nunca perfeccionó nada. Hebreos 7 del 20 al 21 dice que se estableció un nuevo sistema, un sacerdocio perfecto a través de Jesucristo. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 22 dice que Jesús garantiza un mejor pacto. Es decir, ya el pacto antiguo no estamos bajo ese pacto antiguo, estamos bajo el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto. Vamos a leer las citas bíblicas. Hebreos 7, del 8 al 9 dice: los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, escuchen, de levitas, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. Hebreos 7:11 dice: entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Hebreos 7:19 dice: pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7 del 20 al 21 dice: este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Y el verso 22 del capítulo 7 de Hebreos dice: debido a este juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Conclusión: el diezmo fue establecido según la ley para la nación de Israel, para los judíos. El diezmo consistía en productos de la tierra, frutos de los árboles y ganado. El diezmo no era un diezmo, eran básicamente, no era uno, eran 4 diezmos si contamos los diezmos que debían dar los levitas. Los pobres no diezmaban, de hecho recibían los diezmos como en el caso de los levitas que no tenían tierras ni posesiones. A los pobres cada 3 años se les entregaba el diezmo, incluyendo aún los levitas, las viudas y los huérfanos. La reprensión de Malaquías 3 era para la nación de Israel, es decir, para los judíos. No existe registro que indique que los patriarcas Abraham y Jacob diezmaron de una manera constante. Abraham solo lo dio una vez, fue voluntario y fue de un botín de guerra. Ni Jesús ni los apóstoles demandaron el diezmo de los creyentes. Los apóstoles recolectaban ofrendas voluntarias para suplir las necesidades de los hermanos pobres. Estas ofrendas debían de darse de acuerdo a cómo habían sido prosperados, darlo como cada quien proponía en su corazón y darlo con alegría. Para eso tenemos las citas 1 Corintios 16:2 y 2 Corintios 9:7 y se las voy a leer. 1 Corintios 16:2 dice: el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. 2 Corintios 9:7 dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Con las ofrendas ¿qué buscaban los apóstoles con las ofrendas? Con esas ofrendas los apóstoles buscaban que hubiese igualdad. Escúcheme, buscaban que hubiese igualdad entre todos. 2 Corintios 8, versos 13 al 15. Dice: claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dicen las escrituras, a los que recogieron mucho,
nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. ¿Qué buscaban los apóstoles con las ofrendas? Igualdad. Hoy en día no se busca igualdad. O dígame, les hago una pregunta. Y les voy a hacer una pregunta acerca de los pastores más famosos que tienen más dinero, como por ejemplo son Joel Osteen, como por ejemplo es Benny Hinn, como por ejemplo lo es Kenneth Copeland, como por ejemplo lo es en Colombia César Castellanos, y muchos más. ¿Cuál es este otro? Cash Luna, ¿verdad? Todos esos pastores que tienen tanto dinero. Guillermo Maldonado, Ana Maldonado, que a propósito casi todos ellos son falsos profetas, falsos maestros. ¿Cuándo ellos están buscando la igualdad en la iglesia? ¿Cuándo ellos van a vender todas sus posesiones, todos sus aviones, todas sus mansiones, todo lo que ellos poseen y lo van a repartir entre los feligreses de su iglesia? ¿Cuándo lo han hecho y cuándo lo van a hacer? Nunca. Porque son ávaros, ladrones, estafadores. Por eso. Pero los apóstoles no eran así, amados hermanos. Los apóstoles no eran así. Los apóstoles de Jesucristo no eran así. Los discípulos de Jesucristo no eran así. Ni deben ser así. Es decir, debemos todos buscar siempre la igualdad. Si hay un hermano que está pasando necesidad y nosotros podemos ayudarlo, amén, vamos a darle. Porque es un hermano que está pasando necesidad. El día de mañana nosotros tal vez pasaremos necesidad, vamos a darle. Aquellos que son ricos, que tienen muchas posesiones, vendan todo lo que tengan y repártalo entre todos para que haya igualdad entre todos como lo hacían los apóstoles. Yo los reto a que hagan eso, porque así van a ser tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. La palabra de Dios dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Y eso aplica para aquellos pastores millonarios. Millonarios, acumulando tesoros aquí en la tierra. Eso no es ser discípulo de Jesucristo. Eso es ser anticristo. Acumulando tesoros. ¿Para qué? Si eso no sirve de nada el día en que nuestro Señor venga por nosotros. O el día en que estemos ante el tribunal ante el trono blanco. Ante el juicio final. ¿Qué nos va a servir lo material? Todo lo contrario. Si Dios nos prospera es para que nosotros compartamos esa prosperidad con nuestros hermanos. Para que haya igualdad en una comunidad. Ojalá, amados hermanos, podamos aprender esto. Ojalá aquellos pastores se arrepientan si en verdad son pastores, si en verdad son cristianos, porque muchos de ellos, déjenme decirles que no creo que sean ni cristianos, ni nacidos de nuevo inclusive, y están predicando, y están haciendo campañas, y están de todo lo que quieran hacer, hacen, ¿verdad? Pero no están viviendo conforme al verdadero evangelio de Jesucristo, no están viviendo conforme a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Eso no me lo pueden negar ustedes, nadie me lo puede negar, amados hermanos. Lean los evangelios y se van a dar cuenta. Nadie me lo puede negar. Lean Hechos de los Apóstoles y también se van a dar cuenta. Nadie me puede negar lo que yo estoy exponiendo en este momento. Ni Jesús ni los apóstoles, ya leímos eso, dice, con las ofrendas buscaban que hubiese igualdad entre todos. Ya leímos ese pasaje también. Esto fue lo que Jesús tanto les reprochó a los fariseos. Escuchen, el que tenga oídos, escuche y entienda. Esto fue lo que Jesús tanto les reprochó a los fariseos, ya que se olvidaban de lo más importante de la ley, se olvidaban del verdadero propósito del diezmo, se olvidaban del verdadero propósito de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Los discípulos siempre buscaron esto. Siempre buscaron la justicia, la misericordia y la fe, ya que nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 al 37, inclusive. Dice,
todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Mire qué belleza, amados hermanos. La verdadera congregación de creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos, escuchen, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad, amados hermanos, para los pobres. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él, aquel hombre José, aquel que le pusieron por sobrenombre Bernabé, él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Fíjese, Leví, de la tribu de Leví, este hombre de la tribu de Leví, que era la tribu de Leví, sí estaban autorizados a recibir el diezmo, él no estaba recibiendo diezmos, él antes vendió lo que él tenía, su campo, su terreno que tenía, lo vendió, se lo trajo a los apóstoles para que fuese repartido entre todos los hermanos necesitados, no para enriquecer a los apóstoles, no para otras cosas, solamente para los pobres. Qué belleza, amados hermanos. Ojalá nosotros aprendamos de esto. Ojalá nosotros podamos en verdad ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Ojalá nosotros podamos en verdad obedecer a nuestro Señor Jesucristo y de verdad ser dignos de ser llamados siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo, hijos de Dios, coherederos de Cristo. Porque de lo contrario, amados hermanos, van a haber muchos de los que se dicen ser cristianos, muchos de los que se dicen ser apóstoles, muchos de los que se dicen ser profetas, muchos de los que se dicen ser pastores, que se van a ir directico al infierno, amados hermanos. Despertemos, es hora de que despertemos, es hora de que la iglesia de Jesucristo se despierte, salga de este sistema religioso de engaño, porque eso es lo que hacen muchos, la mayoría, hasta podría decir el 99% de los pastores, lo que hacen es engañarnos. El 99% de las religiones es puro engaño, es pura mentira. Sigamos al pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Cojamos nuestras Biblias, vamos delante de la presencia del Padre y en el nombre de Jesús pidámosle dirección para que Él envíe su Espíritu y nos guíe a toda verdad y podamos descubrir las verdades bíblicas, podamos desenmascarar las falsedades y las mentiras que nos han venido enseñando por años. Amados hermanos, caigan en cuenta de que muchas de lo que se predica hoy en día en las iglesias no es ni siquiera el verdadero evangelio. Continuemos. Bueno, ya creo que terminamos. El diezmo iglesiero es una gran estafa. Con esto culmino, amados hermanos. Espero esta pequeña enseñanza, este pequeño estudio les haya servido, sea de edificación. Les exhorto, amados hermanos, que nos arrepintamos, porque a mí me tocó arrepentirme, amados hermanos, aún siendo cristiano, me tocó arrepentirme de mi hipocresía, de decir que era cristiano, pero en realidad no lo estaba reflejando externamente, de no verdaderamente pagar el precio de ser cristiano. Ser cristiano no es solamente ir a una iglesia. Ser cristiano no es escuchar una predicación. Ser cristiano no es solamente leer la Biblia. Ser cristiano no es caminar y decir Dios le bendiga. Ser cristiano no es llevar la Biblia bajo el brazo. Ser cristiano es mucho más que eso. Ser cristiano es ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Es obedecer sus mandamientos. Muchos de esos mandamientos, amados hermanos, tiene que ver con el
el negarnos a nosotros mismos, tiene que ver con el despojarnos de lo material, tiene que ver con ayudar al pobre y al necesitado, tiene que ver con el vender todo lo que tenemos y ser verdaderos discípulos de Jesús. Amados hermanos, hoy en día no es fácil, pero debemos arrepentirnos. Perdónanos, Señor, si nosotros en vez de ayudar al necesitado, de ayudar al débil, de ayudar al pobre, lo que hemos hecho es acumular tesoros en la tierra, lo que hemos hecho es acumular posesiones, lo que hemos hecho es darlo a personas o a iglesias o a pastores que no tienen el derecho de recibir un diezmo o una ofrenda, porque en realidad ni siquiera son discípulos de Jesucristo. Padre, perdónanos y más bien ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a escudriñar tu palabra y a ponerla por obra. Amados hermanos, arrepintámonos y volvámonos a Dios. En realidad, volvámonos a las Escrituras, a la senda antigua, volvámonos al verdadero evangelio. El verdadero evangelio es ese, es el compartir, es el dar, es el entregarse el todo por nuestro Señor Jesucristo, inclusive estar dispuestos a morir por nuestro Señor Jesucristo. Estar dispuestos a la burla, al insulto, a las cárceles, a la muerte, a todo. Porque la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana requiere sacrificio, requiere entrega, requiere amor, mucho amor. Mucho amor. Obviamente debemos predicar las buenas nuevas, que es el arrepentimiento y el perdón de pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo, el bautismo en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, pues solo le pido al Señor que esto pueda quedar sembrado en sus corazones y pueda dar fruto al 100 por 1 y que ustedes puedan ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con todos ustedes y hasta la próxima.